confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Un placer poder llegar al hogar de cada uno de ustedes y bendiciones en nombre de Dios, independientemente de la hora que te hayas conectado para escuchar esta reflexión. Los beneficios de confiar en Dios. Así le puse a esta reflexión. Pensaba mientras ponía algunas notas ahí para esta reflexión en el hecho que desde chicos, yo diría la gran mayoría o si no todos los guatemaltecos y Latinoamérica y el mundo cristiano, desde chicos aprendimos de Dios. Nuestros padres en una u otra medida, o nuestros mayores, trataron de hacer un nivel de influencia en nuestra vida. Y entonces de alguna manera supimos, en mi caso desde bien niño, desde que tengo conciencia, de que Dios existía, decía yo, ahora digo Dios existe, Él es una realidad en nuestra vida y en el universo, la mayor realidad y verdad del universo. Y desde entonces empezó un proceso en nuestra vida, yo diría en la gran mayoría de casos de una manera inconsciente, pero conscientemente para nuestros mayores, de confiar y descansar en Dios en los asuntos de la vida. Y cuando hablamos de confiar, y estuve tratando de encontrar, de escribir una definición a confiar, me resultó particularmente, pienso ahorita también un poco difícil poder escribirlo, porque cuando hablamos de confiar, hablamos de esa certeza que hay en el corazón, de esa persuasión interna. Y también al estudiar y querer definirlo, algunos hablaban de posesión de confianza, ¿verdad? Estar alentado, eso es confiar con ánimo, porque involucra esos elementos internos nuestros y sensibles en el corazón del ser humano, y naturalmente pues involucra todo nuestro ser, pero particularmente no es lo que llamamos alma, esa parte interna de nuestro ser, donde los que estudian la personalidad ponen nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿verdad? Esa parte de nuestro ser en lo interno que percibe,
que considera, que siente y que desea. Y donde naturalmente también nuestro ser interno, donde se establece la lucha entre confiar y dudar, entre el temor y la certeza, entre la incredulidad y la fe, una batalla realmente en el corazón. Así que confiar es esa esperanza firme que tenemos en el corazón y que por consiguiente nos atrevemos a dejar en manos de otro, en este caso Dios, porque hablamos de confiar en Dios, nuestra vida en medio de cualquier circunstancia de la vida. Es la certeza en el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios, de que podemos descansar, que la presencia de Dios será eficaz, será efectiva en cualquier circunstancia de la vida, y la convicción, la firmeza que tenemos que podemos descansar en Dios. Eso es confianza. Así que déjeme leer, permítame leer, si tiene ahí su Biblia o está anotando, un par de versículos del Salmo 37. Dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien. Y luego afirma, y el salmista, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mire los efectos, los beneficios que dice el salmista que pueden tener los seres humanos, particularmente diría yo los hijos de Dios, los creyentes, que nos atrevemos a confiar en Dios y hacer el bien, habitar en la tierra y apacentarnos de la verdad. Y luego el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En otras palabras, nos tenemos que atrever a poner en manos de Dios nuestro futuro. Por supuesto, encomendamos a Dios nuestro camino, confiar, descansar en Él y luego tener la expectativa que Él va a hacer la obra, y dice, y Él hará. Acordémonos lo que hemos tratado de aprender, y yo me incluyo dentro de ese grupo, a través de los años, que necesitamos descansar y confiar en que Dios es fiel, como ciertamente lo es y lo ha sido a través de nuestra vida, y hemos visto su mano. Y las veces que hemos dudado, las veces que hemos luchado, las veces que hemos caído en incredulidad, pues también hemos pagado el precio de la desconfianza, diría yo, en incertidumbre, en inseguridad, en zozobra, en cualquier circunstancia de la vida, en lo personal, en la vida familiar y en la vida de país. Tenemos que atrevernos a confiar en Dios. Así que permítame hacer algunas afirmaciones en cuanto a los beneficios de confiar en Dios. La primera cosa que quisiera decir es el hecho de que confiar en Dios es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Dios, acuérdese que Dios es espíritu. Dios es el ser más confiable del universo que Él creó. Confiar en Dios es la mejor decisión, una de las mejores decisiones que tú y yo podemos tomar en la vida. Y quiero ir al Salmo 118. Si usted me va a acompañar, vamos a buscar en el Salmo 118. Estamos hablando del hecho de que confiar en Dios es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Entonces dice en el Salmo 118, versículo 8 y 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Por supuesto, a nuestro alrededor, estoy seguro, es mi caso, tenemos personas, tenemos amigos, tenemos familia en la cual confiamos muchas de las cosas de la vida. Algunos de nosotros nos hemos atrevido a través de los años a confiar intimidades de nuestro corazón, secretos le llaman algunos, a otras personas, porque son personas prudentes en su compartir, en su hablar, y son personas reservadas. Pero mire la afirmación de
este salmista? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En otras palabras, cuando habla de príncipes, habla de personas que tienen eminencia a nuestro alrededor, habla de autoridades, pero en general el llamado del salmista es: mejor es confiar en Dios. Y eso no quiere decir, no quiero sembrar, por favor no lo tome así, en el corazón de ninguno de los que está escuchando esta reflexión, una semilla de desconfianza o discordia en los amigos que tenemos. Al contrario, bueno es tener amigos durante toda la vida, porque nos acompañarán particularmente en los momentos difíciles de la vida, cuando más lo necesitamos. Dios, lo afirmo de nuevo, es el ser más confiable del universo. Y vamos a ir a otro salmo, en el Salmo 20. Si está anotando, por favor, y después quiere refrescar esta enseñanza o algunos pasajes de la Escritura, en el Salmo 20, espero haber anotado bien, y versículo 7, dice el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Los que confían en carros y en caballos, dice el versículo 8, ellos flaquean y caen, porque al final de cuentas es una confianza que no debiera depositarse totalmente en eso, en carros y en caballos. Ellos flaquean y caen, mas los que ponen en Dios, en el nombre de Dios, su esperanza, su confianza, dice: mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, aun cuando pasamos momentos difíciles. Y eso comporta lo que decía al principio, hablando del proceso que empezó en nuestra vida desde chicos, de aprender a confiar en Dios, que necesitamos seguir creciendo en esa confianza en Dios, y para eso obviamente necesitamos conocer más de Dios, más quién es Dios, para que nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro ser entero se atreva cada día a confiar en Dios en una mayor manera. La primera cosa que dije entonces, confiar en Dios es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. La segunda cosa que quisiera afirmar en cuanto a los beneficios de confiar en Dios es que confiar en Dios nos da firmeza, nos da estabilidad, nos da tranquilidad en la vida. Y para eso vamos a ir también a un salmo, el Salmo 121, del que únicamente quisiera leer un versículo. Y perdón, anoté mal, es el Salmo 125, pero siempre el versículo 1. Confiar en Dios nos da firmeza, nos da estabilidad. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿verdad? El salmista, obviamente usando el ejemplo de los montes que conocía, usa la figura del monte de Sión. Y en la Biblia, cuando se habla de Sión, se habla literalmente del lugar donde Dios habita, del lugar donde Dios mora. De hecho, se compara a Sión con el pueblo de Dios, ¿verdad? Así que la figura de un monte, en nuestro caso, estamos haciendo esta reflexión en Jocotenango, en Zacatepeques, cerca de Antigua Guatemala. Esta ciudad está rodeada por lo menos de 3 volcanes: el volcán de agua, el volcán de fuego, que se mantiene muy activo continuamente, y alrededor también está el volcán de Acatenango, pero también hay montes alrededor. Es una ciudad rodeada de montes, y en ese sentido, en medio de crisis, de cierto nivel de inundaciones que pasamos en los inviernos, estos volcanes y estos montes protegen a los pueblos alrededor, especialmente de los huracanes y las tormentas, ¿verdad? Y obviamente también hemos hecho estrago en esta naturaleza, en este lugar precioso que Dios nos dio, y hemos pagado el precio también de cierto nivel de inundaciones a través de los años. Pero los montes en la Biblia siempre son una figura de la seguridad que se puede encontrar en Dios, y por eso dice que los que confían en Dios, en Jehová, son como un monte, como el monte de Sión en este caso. Confiar en Dios nos da
firmeza y estabilidad en la vida. Yo quiero ir a Isaías, al libro de Isaías, si lo estás anotando, si lo quieres anotar, y quiero buscar en el capítulo 30 y versículo 15. Y estas son palabras que el profeta pone en boca de Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero luego afirma el profeta que lo que Dios dijo es: y no quisisteis. Y no quiso el pueblo de Dios, y no quiso Israel. Y a veces no queremos nosotros como iglesia. Y el precio de la desconfianza es caro, porque luego dice el versículo 16, el profeta siempre está poniendo estas palabras en boca de Dios: sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Y la consecuencia es esta: por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Imagínense el desafío y el reto que Dios está poniendo al pueblo de Israel y a nosotros hoy como iglesia, para entender el hecho de que confiar en Él nos da firmeza y estabilidad en la vida. Porque Dios mismo es el que está diciendo: en descanso y en reposo vamos a ser salvos, en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Y nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, hoy que somos iglesia de Jesucristo, debiéramos decir: sí, viviremos en descanso y en reposo, estaremos quietos y reposados, así será nuestra confianza, y entonces Dios nos guardará. Confiar en Dios nos da firmeza en la vida, y cuando no lo hacemos así, pagaremos el precio de la zozobra y de la inestabilidad en nuestro corazón en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Confiar en Dios nos da firmeza. Como los que confían en Dios son como un monte, firmes y estables siempre. Tercera cosa, confiar y esperar en Dios nos da fuerza extraordinaria. Y para eso yo quisiera ir también aquí en el libro de Isaías, solo que nos adelantamos un poquito en el capítulo 40. Este es un pasaje que creo que hasta algunos le han puesto música, pero mire lo que dice el profeta hablando de Dios. Y quiero empezar desde el versículo 28 y leer hasta el 31. Y esta es la pregunta que hace el profeta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida, confiar en Dios, porque dice: es el eterno, el que crió los confines de la tierra. Y lo pone aquí el profeta como pregunta. Luego dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esta es la obra de Dios en el corazón de los hombres. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Confiar y esperar en Dios nos da una fuerza extraordinaria. Dice: los muchachos, los jóvenes, los que tienen toda la fuerza en su cuerpo, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero luego dice el 31: pero los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios es un sinónimo también de confiar en Dios. Mire lo que Dios hace en la vida de aquellos que nos atrevemos a confiar en Él. Nos da una fuerza extraordinaria. Dios es el único que puede hacer ese tipo de operaciones matemáticas. Multiplica las fuerzas del que no tienen ninguna. Los jóvenes gastarán su fuerza de alguna manera, pero los que esperan en Dios, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, eso solo Dios lo puede hacer, y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Esos son parte de los beneficios que tú y yo podemos recibir por el hecho de confiar en Dios. Y la última cosa que quisiera decir, y para eso vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, si estás anotando, versículos 7 al 9. Confiar en Dios nos hace bienaventurados, nos hace dichosos, nos hace felices. Esa es una bienaventuranza, dice: bendito el varón que confía en Jehová, Jeremías 17:7, y cuya confianza es Jehová. Y luego mire el efecto que produce en el corazón. Jeremías 17 del 7 al 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En este caso, el escritor bíblico, el profeta, hablando de la bienaventuranza de confiar en Dios, pone la figura de un árbol que fue plantado, que crece a la orilla de aguas, donde continuamente recibe su alimento y su fortaleza, y por consiguiente la sequía, el calor, los tiempos de sequedad no le afectarán en demasía, diría yo, porque tiene corrientes de agua que lo alimentan continuamente. Y así podemos vivir cada día de la vida cuando los creyentes, cuando tú y yo como hijos de Dios enraizamos nuestro vivir, nuestra vida cristiana en el Señor, y nos atrevemos a confiar en Dios. ¿Por qué por qué somos bienaventurados al confiar en Dios? Por esos resultados: estar siempre nutrido, siempre fuerte, tener estabilidad en las crisis, en los tiempos de sequía y de calor y de lucha, ¿verdad? Nos evitará el cansancio emocional y daremos fruto constante. Mire qué zozobra es para nuestro corazón cuando bajamos, si confiamos, si debiéramos confiar un 100% en Dios, cuando bajamos a 95, a 90, a 80% de confianza, qué difícil es para el corazón. Ya no digamos si nuestra confianza decae al 50 o baja ahí a niveles exagerados. Hay personas a través de los años que con las luchas de la vida, mire, ya nos han dicho, me han dicho: yo ya ni confío en Dios, creo que Dios me abandonó. Son las palabras que algunos han usado cuando hablamos de los tiempos difíciles. Creo que Dios se olvidó a mí, creo que Dios ya no escucha mis oraciones. Eso jamás ocurrirá, porque la bienaventuranza de confiar en Dios es la certeza de que Dios nos nutrirá, Dios nos sostendrá, particularmente en los momentos difíciles de la vida. Confiemos en Dios. Quiero terminar afirmando eso: confiemos en Dios, vale la pena. Es una de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Confiar en Dios nos da firmeza y estabilidad cada día que Dios nos permite vivir. Confiar y esperar en Dios nos permitirá tener, cuando lo necesitemos, una fuerza extraordinaria, y atrevámonos a ser de ese grupo de bienaventurados que confían en Dios, y por consiguiente, aún en medio de los tiempos difíciles, nos consideramos dichosos y felices. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que tenemos y la libertad que nos has dado para escoger nosotros confiar en ti. Queremos ciertamente, Dios, es el anhelo de nuestro corazón, que nuestra vida sea como la de los montes, Señor, que no se mueven, que son sólidos, que son estables, por el hecho de entender que eres nuestro Dios y eres nuestra vida, y tu promesa es que en quietud y en reposo seremos salvos. Te bendecimos y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga y recuerda en este tiempo difícil que estamos viviendo en Guatemala, cuidarte, cuidar a los tuyos y cuidar a todos los que están a tu alrededor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.